El libre albedrío en la era de la inteligencia artificial, el control inhibitorio sería clave para preservar el concepto de autonomía. En el siglo XXI, los algoritmos de macrodatos nos conocerán mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos y la autoridad pasará de los humanos a los algoritmos. Una vez que los algoritmos sepan qué me ocurre mejor de lo que yo mismo lo sé, la autoridad pasará de mí a ellos. Cita de Yuval Noah Harari. El libre albedrío, entendido como la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones autónomas, fue el centro de un largo debate filosófico, científico y psicológico. Sin embargo, la llegada de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial introdujo nuevas variables en esta discusión, planteando interrogantes sobre la medida en que nuestras decisiones pueden ser influenciadas o incluso manipuladas. A medida que los algoritmos de inteligencia artificial avanzan en su capacidad para predecir y dirigir el comportamiento humano, surgen preocupaciones sobre si el libre albedrío sigue siendo una realidad o si está siendo socavado por factores tecnológicos invisibles. Uno de los primeros puntos a considerar es la creciente capacidad de la inteligencia artificial para influir en la toma de decisiones a través de lo que se conoce como tecnología persuasiva. Este campo, desarrollado por expertos en neurociencia y psicología del comportamiento, como aquellos de la Universidad de Stanford, estudia cómo los algoritmos pueden manipular la conducta humana mediante el análisis masivo de datos, Big Data. La inteligencia artificial puede detectar patrones en el comportamiento humano, utilizando esta información para personalizar estímulos que persuaden a las personas a tomar ciertas decisiones. Tecnología, persuasión y acción. La tecnología persuasiva no actúa de manera directa en la conciencia, sino en los procesos subconscientes que preceden a la toma de decisiones. Según investigaciones como las del neurofisiólogo Benjamin Libet, el cerebro humano comienza a preparar sus decisiones antes de que la persona sea consciente de ellas, con un margen de hasta 7 segundos antes de que una acción ocurra. Este fenómeno, conocido como potencial de preparación, abre la puerta a la posibilidad de que las decisiones humanas puedan ser anticipadas o incluso manipuladas sin que la persona lo note. El uso de inteligencia artificial para influir en el comportamiento de manera inconsciente ha generado preocupación en torno al concepto de nudging, que en español puede traducirse como insinuación. Este término se refiere a la capacidad de los algoritmos para guiar sutilmente a las personas hacia determinadas elecciones sin que ellas perciban que están siendo influidas. Este proceso se apoya en el análisis masivo de datos personales obtenidos de redes sociales, historiales de navegación y otras fuentes de información digital. Con estos datos, la inteligencia artificial puede predecir con precisión los rasgos de personalidad y las inclinaciones de las personas, ajustando los estímulos que reciben para maximizar el impacto persuasivo. El artículo The Problem of AI Influence de Andreas Matías, publicado este año en la revista Ethics and Information Technology, aborda cómo la inteligencia artificial y los sistemas automatizados plantean dilemas éticos, especialmente en la asignación de responsabilidad cuando las máquinas toman decisiones autónomas, hablando de un vacío de responsabilidad que limita la acción humana y de cómo los algoritmos impactan en las mismas. Entonces, ¿hay libre albedrío? A pesar de las inquietudes sobre la influencia de la inteligencia artificial, algunos estudios sugieren que el libre albedrío podría seguir existiendo, al menos en forma limitada. Como indicó Libet en sus investigaciones, aunque nuestras decisiones se preparan inconscientemente, los seres humanos aún conservan la capacidad de inhibir o modificar esas decisiones antes de que se ejecuten. Esta habilidad de control inhibitorio sería clave para preservar el concepto de autonomía y, por ende, el libre albedrío. Sin embargo, los rápidos avances en la tecnología de la inteligencia artificial y en la capacidad de los algoritmos para personalizar estímulos de forma extremadamente precisa han llevado a muchos a cuestionar si esta libertad realmente está en peligro. La capacidad de la inteligencia artificial para influir en nuestras emociones, nuestras percepciones y nuestras decisiones plantea preguntas sobre la posibilidad de que nuestras elecciones sean cada vez más determinadas por estímulos externos y no por nuestra propia voluntad. A medida que la inteligencia artificial continúa evolucionando, se han planteado preocupaciones éticas sobre su capacidad para controlar o influir en las decisiones humanas. Mientras que los algoritmos son extremadamente efectivos para realizar tareas complejas, como el reconocimiento facial, el diagnóstico médico y la gestión de riesgos financieros, no tienen una comprensión intrínseca de los principios éticos que guían las decisiones humanas. La falta de empatía de la inteligencia artificial es uno de los principales desafíos en este campo. Aunque la inteligencia artificial puede simular emociones humanas o responder a ellas de manera efectiva, aún no tiene la capacidad de comprender las complejidades éticas detrás de cada situación. Esto significa que, si bien puede optimizar decisiones basadas en datos, no siempre puede garantizar que esas decisiones sean moralmente correctas.
Un ejemplo extremo de esto es el desarrollo de inteligencia artificial para la toma de decisiones militares, donde el uso de drones autónomos plantea serios riesgos éticos y legales. El hecho de que la inteligencia artificial pueda identificar los sesgos cognitivos y emocionales de los ciudadanos, influyendo en sus decisiones de voto o en su participación política, plantea preguntas serias sobre la validez del libre albedrío en el contexto democrático. Si nuestras decisiones políticas pueden ser influidas sin que lo sepamos, ¿hasta qué punto podemos decir que estamos ejerciendo verdaderamente nuestra libertad de elección? El desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología persuasiva abrió la discusión sobre el libre albedrío a un nuevo nivel. Aunque los seres humanos todavía parecen tener la capacidad de tomar decisiones conscientes y autónomas, las crecientes capacidades de la inteligencia artificial para influir en nuestro comportamiento sin que lo percibamos plantean interrogantes sobre el futuro de esta libertad.